Internacional de Homeland Security, y él es el actual CEO de una agencia de inteligencia que se llama Miami Intelligence Agency. Es una empresa de asesoría y seguridad internacional. Ron, qué bueno tenerte en el programa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues muy contenta de tenerte por aquí. Ron, cuéntanos cuál es tu visión de lo que está pasando en la frontera. Estos señalamientos precisamente de este congresista McCarthy, donde él dice que adicionalmente las personas de Centroamérica también están penetrando pues el territorio norteamericano, personas de nacionalidades que están en la lista de observación por terrorismo. Cuéntanos. Bueno, yo conozco bastante bien la frontera. Cuando yo estaba en Homeland Security, yo era el director de política pública de Policy para la frontera, y precisamente me tocaba ir a inspeccionar a Texas y Arizona, muchos puntos de la frontera, tener reuniones allí, a estar con los agentes de Border Patrol, y yo asesoraba a Alan Bersin, que era el SAR de la frontera, sí, con la administración Obama. Sí. Y yo lo que vi fue que ya de por sí en aquella época, estoy hablando del 2010, 2011, la situación era una situación que apenas se podía controlar, porque el influx, el número de personas que venían era enorme, y apenas teníamos los recursos entonces Homeland Security para arrestar a estas personas, detener a estas personas, entrevistar a estas personas, ver quiénes eran, a ver si tenían algún récord, a ver si habían venido anteriormente, y entonces de una manera segura devolverlas al otro lado de la frontera, a veces directamente allí, a veces directamente los volábamos incluso hasta Ciudad de México y a otros países para que pudieran volver. ¿Qué pasó? Que esta situación cambió con la administración Trump, porque la administración Trump puso una mano dura en la frontera y apoyó 100% con muchísimo presupuesto y recursos a la patrulla fronteriza, al Border Patrol. Incluso hizo acuerdos con el gobierno de México y con el gobierno de El Salvador, el gobierno de Guatemala, para reducir el número de personas. ¿Qué pasa? Que ahora que ha cambiado la administración Biden es una administración que se muestra muchísimo más suave, muchísimo más soft con la inmigración ilegal, la gente que viene sin visa. Recuerden, una cosa es venir con visa, Claro. que tú apliques con visa en la embajada de Estados Unidos en tu país, que apliques por una visa, te den la visa y vengan legalmente. Otra cosa es venir ilegalmente a saltar la valla o a declararte lo que llaman ahora refugiados, que de refugiados tienen muy poco o nada, y tratar de venir así. Pues ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchísima gente, cientos de miles de personas, especialmente en México, en Centroamérica, pero también en otros países, como lo dijo el congresista, estaban esperando que ganara la administración Biden para intentar venir. Y ahora que ya está en el poder sólidamente la administración Biden, y ahora que la administración Biden dio a conocer públicamente un plan que tiene para en unos años legalizar a millones de ilegales, ahora es el momento perfecto para yo venir a Estados Unidos para cruzar la frontera ilegalmente, sin visa, sin papeles. Y eso es lo que estamos viendo, esa es la crisis que estamos viendo. Ahora bien, como esto no solamente aplica a mexicanos ni a centroamericanos, pues a muchas personas de otros países, del Medio Oriente, países que no tienen nada que ver con Hispanoamérica, pues mira, están tratando también de aprovecharse de la situación. Y por eso es que vemos a personas que pueden ser hasta de Yemen, o de Irán, o de Turquía, o personas de cualquier país del mundo que tratan de llegar a México, y de México tratan de pasar a la frontera. Y esta situación es la que desborda los recursos hoy día en la frontera. Estamos conversando con Ron Aledo. Ron, pero fíjate tú, la situación es tan delicada y tan grave que incluso medios como CNN ya lo señalan de una crisis. La Casa Blanca, en un trabajo que estoy leyendo de CNN precisamente, la Casa Blanca puede ser reacia a calificar como una crisis la situación en la frontera sureste, por la que cientos de niños inmigrantes están cruzando solos, pero se está convirtiendo rápidamente en una emergencia nacional y una emergencia política para el nuevo presidente. De allí voy, tenemos un tema político aquí adicionalmente, pero hay un tema humanitario, pero hay un tema de seguridad nacional, que es lo que yo quería conversar. ¿Qué representa esta crisis desde el punto de vista de seguridad nacional, la seguridad de fronteras adentro de los Estados Unidos? Bueno, significa que realmente posiblemente grupos terroristas, y no solamente grupos criminales comunes o de
tráfico de drogas, pero también grupos terroristas y cualquier otro tipo de actividad criminal puede aprovechar este influx, este derramamiento de personas y los recursos limitados de Estados Unidos para intentar colarse. Porque saben que la patrulla fronteriza, que ahora mismo yo me parece que están 25,000 personas en las dos fronteras, la frontera de Estados Unidos, la frontera de Canadá, casi todos en la frontera sur, están desbordados y la law enforcement está desbordado. Y muchos de los recursos de seguridad que la administración Trump tomó, como el muro y darles recursos adicionales, la administración Biden las ha quitado, las ha revertido, porque no iban a favor de sus políticas, no iban a favor de sus promesas electorales, y precisamente por razones ideológicas. Y precisamente a eso es una oportunidad que muchos de estos grupos criminales pueden aprovechar para colar gente, colar material, aumentar el influjo de drogas, de narcóticos, y también personas con intenciones terroristas puedan aprovechar, porque sin papeles, sin documentos, se pueden hacer pasar de otras nacionalidades, se pueden hacer pasar por personas de Centroamérica, pueden intentar en el flujo de miles de personas que están tratando de meter personas, ya sea con material, ya sea con intenciones criminales o terroristas, y eso es un riesgo mayor que siempre la frontera sur representa. ¿Cómo evitar que elementos foráneos que quieren hacerle daño a Estados Unidos entren? Y ahora mismo esta es una oportunidad perfecta para estos grupos que la puedan utilizar. Existe, Dios no lo quiera, pero es la posibilidad de que la puedan utilizar. Y ellos lo saben, ¿no? Lo que usted nos está diciendo, amigos oyentes, estoy acompañada por Ron Aledo. Ron es excontratista de la CIA, exdirector de políticas públicas para la frontera con México del Departamento de Seguridad Nacional, precisamente de Homeland Security. Él conoce perfectamente esa frontera allí y lo que está hablando. Pero le decía que eso mismo que usted nos está explicando, ellos también lo saben, pero también lo aprovechan el crimen organizado. Y entonces hay denuncias, fíjese usted, $3,200 por niño estarían cobrando allí en la frontera. Escuchábamos un avance informativo por pasar cada niño. Estamos hablando de narcotráfico, puede estar pasando por allí cualquier tipo de droga, además adicionalmente armas, adicionalmente, bueno, grupos o sujetos vinculados al terrorismo internacional. O sea, ¿cómo usted califica esta situación en la frontera sur en este momento? Bueno, es una situación crítica, es una situación de emergencia, obviamente. Hay que recordar que hay usualmente tres tipos de transnational crime groups, crimen organizado transnacional. Están ya se sabe, los clásicos narcotraficantes, sí, que empezaron trabajando para los colombianos y después se independizaron y ahora pues mueven ellos mismos la droga por las fronteras, los famosos carteles. Están los coyotes que se dedican exclusivamente o casi exclusivamente al tráfico humano, a pasar personas ilegalmente. Yo los veía usualmente cuando yo iba a la frontera, en Nogales y en otros sitios. Yo estaba con la gente de la frontera, de la Border Patrol, y veíamos al otro lado de la frontera, en una montañita, en las colinas, varios individuos mirándonos a nosotros con binoculares. Yo le preguntaba a la gente de Border Patrol, ¿y eso qué les da? Esos son los coyotes. Nos están mirando, están observando nuestros movimientos para pasar gente. Y no podíamos hacer nada porque estaban al otro lado, estaban en la frontera del lado mexicano. Claro. Usualmente la policía local mexicana les permitía libre acceso para que pudieran operar sin ningún tipo de problema. Pero los veíamos. Esta gente ahora mismo están haciendo tremendo negocio, están haciendo lucrativo, pasando gente, pasando mercancía. Está también el que hace las dos cosas. Los grupos organizados de crimen que pasan droga y utilizan cualquier tipo de método para pasar la droga a túneles, camellos, lo que llaman camellos humanos, personas que se la pasan, utilizan hasta drones voladores para pasarlo, lo he visto yo, pero también utilizan para ganar extra income, también hacen de coyotes, o sea que hacen las dos cosas, hacen las drogas y hacen también las personas. Y estas personas, estos coyotes ahora mismo están teniendo tremendo negocio, están ganando muchísimo dinero, y otra vez todo va a la raíz de la política pública de la Casa Blanca.
esta gente, estoy hablando de que hay decenas y decenas de miles de personas, posiblemente cientos de miles de personas, en toda Hispanoamérica, en México, en Centroamérica, que estaban esperando a la victoria de la administración Biden, de Joe Biden, que Joe Biden se instalara, que Joe Biden diera a conocer su política pública de amnistía y de darles en unos cuantos años la ciudadanía, el pasaporte de Estados Unidos a todos los millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos, y ahora es nuestra oportunidad. O sea que es indirectamente las políticas públicas, las campañas de promesa, las promesas de campaña de la administración Biden, lo que ha generado este flujo de cientos de miles de personas. Y ahora yo creo que desgraciadamente estamos empezando solamente. Hay que ver durante los próximos 6 meses cuántas decenas de miles de personas más llegan de México, de Centroamérica, de Hispanoamérica y posiblemente de todo el mundo. Sin embargo, Ron, desde la administración del presidente Biden señalan al presidente Trump como responsable de esta situación. ¿Tú qué respondes a eso? Bueno, eso me parece a mí una cosa muy ridícula, porque el argumento no es lógico. El argumento es, él estaba la frontera segura y la gente no podía venir, porque estaba él. Ahora que estamos nosotros, que hemos retirado que no vamos a construir el muro y que estamos retirando recursos a la Guardia Fronteriza y hemos cambiado la política, ahora viene pues es culpa de Trump. Eso falta toda lógica. Obviamente es un causa y efecto pero que muy simple y muy directo. La administración Biden llegó al poder, la administración Biden hizo pública su plan de legalizar a millones de ilegales y ahora mismo pues hay cientos de miles de personas que están aprovechándose de eso. Básicamente lo que hizo Biden fue, miren, al que llegue aquí en unos años le voy a dar pasaporte, lo voy a legalizar. Pues entonces todo el mundo, esta es nuestra oportunidad, y aquí está. 5:23 minutos, amigos oyentes, estamos conversando con Ron Aledo. Ron, ¿y cómo se detiene esto desde tu experiencia, que estuviste tanto tiempo allí en la frontera y que conoces perfectamente, además diseñaste las políticas públicas por la frontera con México? ¿Cómo se detiene esto? Quizás primero desde el mensaje político. Ese es uno, claro, ese es fundamental. Hay dos maneras de tener esto. A nivel técnico, que es precisamente trabajando con los gobiernos de México, de Guatemala. Eso lo había hecho el presidente Trump y se había detenido. De hecho, en el 2020, con el tema del COVID, habían incluso cerrado la frontera. Pero esas medidas y además se le dio dinero a estos países centroamericanos del Triángulo Norte, para que mantuvieran, tú sabes, el orden en estas caravanas y todos estos grupos que se estaban animando a venir hacia los Estados Unidos y que eran detenidos. La última vez fue en Guatemala, no hace unas cuantas semanas nada más, ¿no? Sí, esa era una de las estrategias de Trump. Miren, recuerden, a estos países les conviene que vengan ilegales aquí, que vengan sus pobres aquí, les conviene. Vamos a ser muy claros. Por el envío de remesas. Exacto. Ellos ven, mira, aquí no trabajan, aquí están desempleados, están en el paro, no están trabajando, los mandamos a Estados Unidos, van allí de legales, en Estados Unidos pues trabajan de alguna manera, ilegalmente, en construcción, en jardinería, en las cocinas, de lo que sea, y entonces ellos envían el dinero a nuestros países. ¿Qué pasa? La administración Trump lo que hizo fue, mira, si los detienen y no los dejan venir para acá, no los dejan que crucen la frontera de México ni de Guatemala, que vengan para acá, les vamos a dar dinero a ustedes para que así eso compense las remesas que no les van a enviar, el dinero que no les van a mandar. Y en segundo lugar, si no cooperan, pues mira, entonces ya tomamos sanciones, ya esto es como miel y vinagre. Les damos dinero si los detienen y si no los detienen, pues mira, ya veremos alguna manera de castigarlos económicamente con menos visas legales, con cuestiones comerciales, con aranceles, etcétera. La otra, esa es una manera técnica en el terreno de detener la inmigración ilegal. Y la segunda es a nivel político. Trump fue muy claro diciendo, si vienen aquí los vamos a devolver. Si vienen aquí no se van a quedar, no les van a dar amnistía. Y una cosa muy importante, y era que la administración Trump definió muy bien el término de refugiado y el término de asilo. Me explico, esto es muy importante que la gente lo entienda.
Cuando hablamos de refugiados, estamos hablando de personas que están escapando de un genocidio, una guerra civil. Correcto. Estilo Bosnia, estilo Ruanda, que una tribu está matando a la otra, o que hay una guerra civil que están matando por decenas de miles, como en Bosnia contra los croatas y los serbios, que era unos genocidios humanos extraordinarios. Eso es un verdadero refugiado, alguien que escapa de un genocidio, una guerra civil. O cuando hablan de asilo, estamos hablando de personas que están escapando a dictaduras, que están escapando, políticas. Exacto, que están escapando, que son, por ejemplo, perseguidos políticos también, Ron. Perseguidos políticos. Yo soy un líder de la oposición en Venezuela, soy un líder de la oposición en Cuba, y la dictadura comunista cubana me tiene en la lista negra, o la dictadura narcocomunista de Venezuela me tiene en la lista negra. Pues yo sí, pues yo puedo aplicar como por asilo político. Pero ¿qué pasa? Que montones, decenas y decenas de miles de personas quieren hacerse pasar por refugiados o pedir asilo político cuando no lo son, simplemente son personas pobres. Ya está. Son personas pobres que no tienen trabajo en su país. Me voy a Estados Unidos. Pero soy refugiado. Pero quisiera hacer un aparte ahí. Lo que pasó fue que la administración Trump definió bien los términos de refugiado y de asilo político. Sí. Y entonces lo que hizo es que trató de impulsar inmigración legal, ya sea de trabajo temporal, ya sea de estas visas que daban especializadas, para que la gente aplicara estas visas, pudieran venir a trabajar, especialmente en el sur de Estados Unidos, que era donde la agricultura hace falta la mano de obra barata, etcétera. Pero unos programas legales ya muy bien definidos, además de la lotería de visas que existe también, y además que la administración Trump también promovió inmigración legal para personas que vinieran a invertir a Estados Unidos, que tuvieran talento, las visas H y otro tipo de visas que hay en Europa y para gente que viene aquí a invertir y otros programas. Pero definió muy bien lo que era un refugiado y lo que la gente que pedía asilo. Y si era simplemente porque en mi país hay mucha pobreza, pues que tú no cualificas para asilo político. Pero para eso precisamente fue que la administración Trump creó las ayudas a esos países para que la gente no se tuviera que ir, porque yo no creo que nadie se quiera ir de su país. Para eso está USAID. Exactamente, para ayudar a esas comunidades a que no se tengan que ir de su país. Crear una los programas del Departamento de Estado y de USAID, que son programas donde el gobierno de Estados Unidos, hay Peace Corps también, donde gasta cientos de millones de dólares todos los años tratando de mejorar la calidad de vida en esos países, ya sea con agua, ya sea con trabajo, con construcciones, con carreteras, con programas de trabajo, con préstamos para las empresas de allí locales, montones de esos programas precisamente para evitar el flujo de inmigración ilegal, porque recuerden, no es solamente que están en la frontera y tratan de pasar a Estados Unidos sin tener una visa ilegalmente, y lo cual crea una crisis humanitaria. Es también que estas personas no son de la frontera, no son de Ciudad Juárez, no están allí. Oye, desde el comienzo, el año pasado, nosotros tuvimos reportes aquí, Ron, de personas que están por Ecuador tratando de pasar Suramérica, Centroamérica a través de la selva del Darién, que ya pasar la selva del Darién, como tú sabes, es toda una proeza, salir vivo de allí, para cruzar Centroamérica para venir hacia los Estados Unidos. Pero ahí hay gente ese es un punto importante. De países de África, de países africanos. Ayer tuvimos la información de un cubano que murió también allí en la frontera, que por cierto hay otros sectores, pero eso es otro tema, pidiendo la rehabilitación de la ley de pie seco y pie mojado para que esto no le suceda en el caso de los cubanos, ¿no? Pero cuéntame sobre ese es un punto importantísimo que mucha gente en la prensa no lo ve. No es que una persona mexicana de ahí de la frontera, de Ciudad Juárez o de Tijuana, pues voy a tratar de venir a Estados Unidos. No, que está ahí al lado. Son personas que viajan cientos, a veces decenas cruzan el Atlántico, cruzan el Atlántico por el sur y entran por Brasil. Exacto, y en esos viajes, porque ahora la administración Biden me va a dar el pasaporte y me va a recibir con los brazos abiertos. Pues mira,
sabrá Dios, y creo que hay unos estudios que demuestran que estas personas, muchísimas mueren en el camino. Sí, claro. Sufren asaltos, sufren violaciones, sufren todo tipo de atropellos. Muchos no llegan porque las gangas criminales los detienen, los esclavizan, los roban, tienen que devolver, muchos son asesinados. Y estoy hablando de personas que vienen desde cientos y cientos de millas lejanas de la frontera, no solo del sur de México, pero de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, del Suramérica, de Colombia, de Panamá. De países africanos, tenemos gente de Camerún, tenemos gente de Senegal, tenemos gente... La inmigración mundial se mueve hacia los espacios donde puedan ser recibidos. Y por eso te pregunto, ¿tú crees que desde la administración, a tu entender, desde tu conocimiento, se puede decir o se puede interpretar desde ese conocimiento y tu experiencia, que la administración de Biden de alguna manera está incitando a que la gente venga a los Estados Unidos de esta forma? Sí, claro. Sí, no tengo ninguna duda. No es que están diciendo vengan, pero está poniendo en mantel de oro, en plata de oro, vengan, porque pues recuerden, la administración Biden era una promesa de campaña. Iba a legalizar a ilegales. Pero les está explotando en la cara, mira, les está explotando en la cara, mira, ya FEMA se involucró. FEMA es un organismo, corrígeme tú que eres el que sabes de estas cosas, Ron. FEMA es cuando se involucra en FEMA, es porque es un caso de catástrofe, huracanes, no sé, terremotos, es cuando se introduce FEMA. Y ya hay recursos de FEMA para encarar esta crisis allí. Sí, porque hay una crisis humanitaria. Pero que no la acaba de reconocer el gobierno, lo dijo, Pelosi dijo, hay una crisis, sí, tenemos una crisis humanitaria, pero el señor Mayorkas, él dice que no, bueno, por las últimas informaciones que tengo aquí, dice que no es una crisis, que es un reto para la patrulla fronteriza y otras agencias en medio de la pandemia, pero que no hay crisis. Claro que sí hay una gran crisis. No lo pueden reconocer porque obviamente ellos son los culpables indirectos y es una cuestión política. Ellos tienen que pagarle de alguna manera a la base electoral que les votó, base de izquierda, de Alejandro Ocasio-Cortez, los seguidores de Bernie Sanders, tienen que pagarle de alguna manera a la gran mayoría, fuera Miami aparte, no estoy hablando del sur de la Florida, pero la gran mayoría del voto hispano en Texas y en California, en Nueva York, etcétera, que le votó de manera muy grande al Partido Demócrata y tienen que pagar políticamente de alguna manera y están pagando ahora, están cumpliendo una promesa de campaña, pero el efecto indirecto de este efecto de campaña es crear esta crisis, pero no la pueden aceptar porque entonces dicen que se equivocaron, que su promesa de campaña electoral era equivocada y eso no lo pueden reconocer, van a seguir negándola. Y además creo, fíjate, yo tengo aquí el estado por estado y en algunos casos municipios y en las ciudades fronterizas, hubo en las pasadas elecciones un aumento notable del voto por la administración del presidente Trump en esos estados fronterizos, porque lógicamente una vez que vives en la frontera, también tienes que entender que estás viviendo en los Estados Unidos, pero con las dificultades de ser un estado fronterizo donde, corrígeme tú nuevamente, hay casos importantes de delincuencia, hay casos importantes de robo y la gente que ya vive allí, que ya son ciudadanos americanos, votaron contra esas posibilidades y por eso le dieron el voto a Trump. Increíble. Eso fue increíble. Eso es cierto. Una de las cambios que pudieron ver la gente que vive en El Paso y la gente que vive en la frontera, en Nogales, en esa área, en Brownsville, es que pudieron ver que con la administración Trump el crimen común, los incidentes que siempre pasan cuando hay una inmigración descontrolada, se redujeron enormemente. Vivían una vida más segura, podían sentirse más seguras de que no iba a haber spills, derrames de violencia en Ciudad Juárez, iba a pasar al Paso, o derrames de violencia y de incidentes en Matamoros pasar a Brownsville. Y entonces eso influyó a cambiar un poco el voto, la intención de voto en la ciudad fronteriza. Pero a pesar de eso, en las grandes ciudades, estoy hablando de San Antonio, y Houston, y Dallas,
y estoy hablando de ciudades en California, estoy hablando de Nueva York, de New Jersey, las grandes ciudades, el voto hispano, no estoy hablando de Miami es otra situación aparte. Sí, este es otro mundo. Es otro mundo, pero el voto hispano fue enormemente a favor del Partido Demócrata, y entonces ahora el Partido Demócrata en el poder, Joe Biden, tiene la obligación de cumplir su campaña electoral, su promesa electoral, de ser muy suave con la inmigración, está bajo presión por los grupos de izquierda de su partido, de Alejandra Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, y está cumpliendo esto. Yo no voy a ser negativo, pero voy a ser realista. A mí me parece que esta situación no se va a mejorar porque, otra vez, no importa cuánta gente de FEMA vaya a dar alimentos, o no importa cuántos nuevos agentes de Border Patrol vayan al área, el influjo de inmigrantes ilegales va a pasar a menos que no haya una situación, una corrección desde arriba política, desde la Casa Blanca de la política. Y yo creo que esto no va a pasar a menos que le vaya muy, pero que muy mal al Partido Demócrata en las elecciones del 2022, los midterms, y entonces porque le den un batacazo electoral en el 2022, porque la gente media de Estados Unidos se vuelva contra esta política pública de la administración Biden, entonces sí ya se verán obligados a dar una corrección, a corregir su política pública. Pero yo creo que en los próximos año y medio, 2 años, vamos a seguir con esta situación tristemente, pero desgraciadamente, pero creo que, en mi opinión, creo que vamos a seguir. Fíjate que interesante lo que nos estás diciendo, porque aquí tengo un cable de Associated Press donde nos cuenta lo siguiente. Un líder de la iniciativa de los demócratas del Senado para ayudar a millones de inmigrantes a naturalizarse planteó fuertes dudas el lunes sobre sus posibilidades de éxito, lo que deja entrever que una de las prioridades del presidente Joe Biden parece en peligro de encallar en un Congreso que su propio partido controla. Un alto senador republicano que ha sido fundamental en intentos pasados para lograr un acuerdo bipartidista en torno al tema también se mostró pesimista. Los comentarios del senador demócrata Dick Durbin y de su colega republicano Lindsey Graham dejan entrever que la inmigración sigue siendo un problema complejo para los dos partidos, para que los dos partidos puedan corregirlo, incluso con Donald Trump ya fuera de la primera magistratura. Adicionalmente, el gobernador Greg Abbott culpó a la administración de Joe Biden de promover políticas que han causado este aumento en la inmigración indocumentada a través de la frontera entre Texas y México, y dijo que eso pone en peligro a los residentes del estado. Los congresistas, ya sabemos, de aquí del sur de la Florida fueron ayer a la frontera. María Elvira Salazar nos los contaba aquí el drama que se está viviendo allí en la frontera. Los grandes medios ya se están abocando también. Grandes me refiero que han sido, digamos, flexibles con la administración del presidente Biden, pues no pueden cerrar los ojos ante lo que es una gran realidad, ¿no? Esto que estamos viendo, pues no se puede esconder esta situación terrible que se está viviendo en la frontera. 5:40 minutos, pero te pregunto, antes de dejarte de ir, Ron, que en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, hay centenares de personas tratando de llegar a los Estados Unidos. De manera inmediata, de manera ya, ¿qué tendría que hacer la administración Biden para detener este flujo de personas? Porque también hay que decir que están deportando, están sacando gente también. No es que todos están pudiendo, o sea, entran, pero a muchos los están devolviendo también, ¿no? Según informaciones oficiales. Y después está el tema de los niños, ¿no? El tema de los niños es sumamente delicado, el de los niños en particular. Bueno, yo creo que lo único que, a nivel técnico, pues obviamente más ayuda, FEMA, agua, comida, sitios donde quedarse, etcétera. Eso para evitar, pues, a nivel técnico, la crisis humanitaria como tal, pero a nivel estratégico, a nivel de verdad, lo único